¿Qué tal? Buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos a nuestro estudio de este Shabbat. Eh, en nuestro estudio matutino vamos a iniciar en esta ocasión con el libro de Éxodo. El Shabbat pasado terminamos el verso por verso de, del libro de Génesis. Así es de que, pues en esta ocasión nos toca iniciar ya con el libro de Éxodo. Y para nosotros es un gusto muy grande el que ustedes nos acompañen y sobre todo un honor para nosotros sobre todo para mí, su servidor de ustedes, que consideren que pueden compartir este tiempo con un servidor. Así es de que, pues bueno, como siempre lo hacemos, vamos a consagrar este tiempo de estudio, vamos a consagrárseelo a nuestro Padre en los cielos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad de recibir tu día santo en esta mañana, Señor, con un estudio, con la meditación en tu palabra. En esta ocasión, un libro más que iniciamos, Señor, uno de los libros más fascinantes en donde tú te manifiestas con poder y con tu gloria, Señor, con relación a tu pueblo, y que a través de todo este curso en Éxodo, tú le das esperanza a tu pueblo acerca del segundo éxodo de todas las naciones del mundo. Gracias, Señor, ilústranos. Muéstranos todas las analogías, todas las profecías que nosotros podemos ver anunciadas en los pasajes de este libro, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu esté sobre todo con nosotros, Señor. Porque es a través de tu Espíritu que nosotros podemos entender y tener revelación de toda tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que nos permitas, que nos des el honor, que nos des la bondad de recibir toda tu enseñanza en nuestro espíritu, no solamente en nuestra capacidad intelectual, porque de cierto sabemos que eso no es lo que tú quieres en tus hijos. Lo que tú anhelas de tus hijos es que te adoren, que te rindan culto, un culto razonado, pero a través del filtro de cada uno de los espíritus de tus hijos, los cuales estás tú despertando, Señor, a través de toda tu palabra, a través de la revelación, mediante la cual nosotros conocemos un poco más de ti cada día, Señor. Gracias te damos por esta gran oportunidad, por esta bendición, por este regalo que no merecemos, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Bien. Les pido por favor que me acompañen al libro de Éxodo. Y bueno, como ustedes saben, finalmente el libro de Génesis concluye con la muerte de José y con una promesa acerca de que sus huesos no se quedarían en Egipto. Y vimos toda la simbología de los huesos de José y lo que representa a nivel profético lo que sucedería en siglos después. Sin embargo, vamos a ver cómo es que el Señor permite que su pueblo tenga un cambio a partir de la muerte de José. Y esa es la razón por la cual titulamos este estudio como la ausencia del Salvador. ¿Qué es lo que generó? ¿Cómo deberíamos nosotros comprender esta situación? Porque muchas veces cuando no se comprende correctamente los designios de Dios, cuando vemos que los hijos de Israel sufren aflicción, si no se entiende la forma en cómo Dios ha hecho las cosas, o cómo las hace, y con qué propósitos, entonces en el peor de los casos, y muy lamentable, muchas veces las personas consideran que no entienden a Dios. No entienden por qué permite en lo que en ocasiones ellos pudieran considerar como injusticia, o por qué la gente sufre, todo ese tipo de cosas. Y el libro de Éxodo nos permite entender la razón divina de la aflicción.
Cuando nosotros comprendemos la razón divina de la aflicción, entonces tenemos la gran oportunidad de entender muchas cosas que están sucediendo en todo el mundo a partir de hace muchos siglos. Y la respuesta a todas esas preguntas de las personas que no conocen cómo es que Dios actúa, no conocen el corazón de Dios. Para Dios, Israel, esta nación que se comenzó a formar en Gosén, ahí en Egipto, es su hijo. Y nosotros vamos a entender cómo es que Dios trata a su hijo y cómo llega el momento en que lo libera, pero para liberarlo se manifiesta su poder, no solamente a su pueblo, sino a las naciones de todo el mundo, y queda registrado precisamente para testimonio de la grandeza del Dios de Israel. Así que acompáñenme por favor en sus Biblias a Éxodo capítulo 1. Desde el verso 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Si se dan cuenta, no se menciona a José, tampoco a Efraín ni Manasés, porque ellos se encontraban en Egipto cuando ellos llegaron. La redacción dice los que entraron en Egipto. Así es de que estos efectivamente son los que entraron en Egipto. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Un paréntesis pequeño con relación al nombre, el nombre de este libro. Originalmente el nombre de este libro es la palabra en el hebreo Shemot, que sin embargo en la Septuaginta y en la Vulgata cambia el nombre. Cuando hacen la primera traducción, a partir de la primera traducción del Antiguo Testamento, se le cambia el nombre a Éxodo o Exodus. Y bueno, hay dos razones importantes que debemos considerar para que este libro, por la cual se le denomina Shemot en el hebreo. Y son dos razones. La primera la vimos en los primeros versículos, porque se especifican los nombres de los hijos de Jacob. La palabra nombre en el hebreo es Shem, plural es Shemot. Es eso, son nombres. La traducción tendría que ser del libro nombres. Y bueno, esa es la primera razón. Pero la segunda razón es más importante, por la cual tendríamos que considerar este nombre, ya que este es en el libro de Éxodo en donde Dios se manifiesta a Moisés, primeramente con el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, yo soy el que soy. Vamos a ver cómo es que cuando el Señor envía a Moisés para liberar a Israel, el Señor le da instrucciones y le hace saber su nombre. Así es de que lo vamos a ver más adelante con más detenimiento y vamos a ver todas las implicaciones de cómo es que le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y con ese nombre es que se da a conocer también en el Sinaí a todo el pueblo ya de Israel. ¿Ok? Así es de que, como un paréntesis en relación al nombre del libro, es importante considerarlo. Verso 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vemos cómo es que efectivamente llegaron pocos, pero se convirtió en un gran pueblo. La multiplicación de Israel en Egipto fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que le hizo a Jacob. En el primer caso, la promesa se le hizo a Abraham. Génesis 15:14 dice: más bien
Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y también de estos saldrán con gran riqueza. Cuando Dios le hace ver a Abraham en sueños cómo es que Israel iba a llegar a Egipto, iba a ser esclavizada, iba a ser sometida, también le hace ver que iba a ser una gran nación y que los iba a liberar. Esa es una promesa que el Señor le hace a Abraham. Y en el caso de Jacob, le dice en Génesis 46:3, y dijo: yo soy Dios, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aquí están las promesas que el Señor le hace tanto a uno como a otro patriarca. Y entonces, esto que está sucediendo, que vemos que se redacta en el versículo 7, es precisamente una promesa, una profecía cumplida, o promesa cumplida de parte de Dios. Verso 8: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Imagínate a qué grado llegó ser grande Israel, que el propio rey, este nuevo rey que se levantó en Egipto, reconoció que Israel ya era más fuerte que ellos, más grande y más fuerte que ellos. Así es de que eso es importante. Y con relación a que se levantó otro rey sobre Egipto, simple y sencillamente, hay muchas opiniones de los historiadores, pero realmente no se sabe. Según se dice que al parecer cambió el régimen de Egipto, derivado de el cambio de dinastía de Faraón. Sin embargo, no se sabe con exactitud. El caso es que la escritura solamente detalla que este rey, de donde haya provenido, simple y sencillamente no conoció a José. Es decir, no se entendió o no tuvo consideración en relación al beneficio que José tuvo para la nación de Egipto. Dice verso 9: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Esto es muy importante porque la expresión de Faraón, de este rey, está basada en un acontecimiento político. De acuerdo a los registros históricos, esto tiene que ver con un acontecimiento que duró varios años, pero que finalmente estalló en una guerra. Voy a poner una imagen para tratar de ilustrar un poquito esta situación. A ver si las puedo compartir. Bien. Primero que nada, es importante aclarar, para aspectos históricos, es importante que aclaremos el concepto de los eteos. El término eteo viene del latín tardío geteus y se refiere a un antiguo pueblo conocido por los hebreos, del que moderadamente o modernamente se sabe que son los hititas. ¿Okay? La escritura, ustedes normalmente van a leer que de los eteos, pero posteriormente, ya en los registros históricos, se le conoce como los hititas, o más bien neotitas también, que seguían recibiendo ese nombre.
Se dice que en aquel tiempo los egipcios temían de una gran invasión por parte de los eteos. Estos se encontraban al norte de Egipto. Entonces, si los hebreos que se encontraban entre ellos se unían a los eteos, esto significaría un riesgo real para la seguridad. A eso se refiere este texto cuando dice el rey de Egipto, dice, verso 10, ahora bien, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Lo que está refiriendo este rey es un temor real. No fue como que un supuesto o algo imaginario. Algo realmente había ahí. Para que este rey haya dicho esto, significa que ya había conflictos con este pueblo. Cuando a los hijos de Israel se les impuso labores de esclavos, ellos contribuyeron con muchas grandes ciudades. En este caso se va a referir más adelante a dos de ellas. Pero en relación a este temor que les comentaba, ustedes pueden ver en los registros históricos la batalla de Kadesh. Ustedes, ahí sí aparece el mapa. El mapa que por ahí les estoy compartiendo. En la parte roja ustedes pueden ver lo que tenía controlado los eteos o los hititas, y la parte verde era lo que tenía controlado Egipto, los egipcios. Es un poco antes de la batalla de Kadesh, en 1274 antes de Yeshua. La batalla de Kadesh tuvo lugar entre las fuerzas del imperio de Egipto, gobernado por Ramsés II, y se le llama el nuevo imperio de Ramsés II, y el imperio hitita gobernado por Mawataili II en la ciudad de Kadesh, en el río Orontes, en las proximidades del lago Homs, cerca de la frontera de Siria con el Líbano. La batalla está datada generalmente en el año 1274 antes de Yeshua, de acuerdo a la cronología y los registros egipcios. En la primera batalla, en la que se conservan registros históricos detallados de las formaciones de las tácticas, se cree que fue la mayor batalla de carros de guerra jamás librada, habiendo participado entre 5.000 y 6.000 carros. Imagínense esa guerra en aquel entonces. Y bueno, se dice que esta guerra, de acuerdo a las muchas o múltiples inscripciones de Kadesh, es la batalla mejor documentada de la antigüedad. Se cree que en el libro de Éxodo fue escrito entre los años 1450 y 1410 antes de Yeshua. Así es de que esto puede ser un indicio de la posibilidad de que efectivamente este nuevo rey de Egipto haya tenido temor de una guerra en contra del pueblo del norte, que fueron los eteos. Así es de que esto es interesante saberlo, porque finalmente el tema de la... Voy a cerrar esto. El tema del temor que se está expresando aquí, que tuvo este rey, sí era fundado. No fue una suposición. La escritura no registra el temor de mayor forma, el temor que tuvo el rey de Egipto. Sin embargo, como ustedes saben, la Biblia siempre también tiene que ver con un aspecto histórico en los antecedentes, en sus registros. Solo que hay ocasiones en que simple y sencillamente no se profundiza en relación a los detalles. Pero ya por parte de nosotros como estudiantes, pues resulta muy interesante conocer todos estos aspectos. Verso 11, de ahí mismo.
de Éxodo 1, dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más se oponían, tanto más se multiplicaban. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así es de que no solamente aquí ya se redacta, no solamente el temor de una posible alianza de guerra con otras naciones, sino ya los egipcios temían a ellos mismos por multiplicarse tanto, eran tan fructíferos, que desde entonces ya se estaba cumpliendo la profecía dada a Efraín. Mucho fruto. El propósito de Dios para Israel durante su estancia en Egipto fue que su pueblo sufriera. Y aquí es donde vemos el tema de la adversidad. Ellos los oprimían y sin embargo ellos se multiplicaban. Y esto es como si en un momento dado Egipto hubiese hecho la función de un vientre, el vientre de una madre, en cuanto a la formación de una persona. Recordemos que entraron 70 y llegaron al grado de ser muchísimos, más que los propios egipcios. Entonces imagínense, ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué menciono este vientre? Porque en un vientre, el vientre de una madre, crece un bebé, es alimentado y se fortalece con el tiempo hasta que finalmente da a luz. Lo que sucedió con la nación de Israel es que llegaron muy pocos, fueron poquitos, fueron sustentados y fueron fortalecidos, de tal forma que fueron creciendo y tendrían que llegar al punto en que como nación tendrían que dar a luz. ¿Okay? Y entonces cuando nosotros lo pensamos de esa manera, recordamos cómo es que el Señor llamó a Israel como su primogénito, su hijo, su primogénito, a la nación de Israel, que finalmente vamos a entender a través del libro de Éxodo cómo es que Dios los sustentó, los cuidó a pesar de la aflicción. La aflicción, como lo hemos visto, en la adversidad, lo que hace en la vida espiritual de las personas es que les fortalece. Si una persona no tiene ningún tipo de aflicción o problema en su vida espiritual, simple y sencillamente es difícil que crezca, que se fortalezca. Nosotros aprendemos a través de la aflicción de Israel en Egipto que esto lo permite el Señor para que Israel sea fortalecido en la adversidad, que es precisamente la esencia del nombre Israel. Israel tiene que ver con el que vence con Dios. ¿Y por qué vence con Dios? Precisamente porque hay adversidad. Pero como lo estudiamos en el libro de Génesis, la adversidad con la que tiene que vencer Israel es en el sentido del enfoque espiritual. Es decir, tú eres Israel, pero no vas a vencer las adversidades solamente con tus propias fuerzas, considerando que tú eres capaz de resolver esta y aquella circunstancia por tus propios atributos. Tú lo vas a poder vencer en la medida que tú apliques y pongas en práctica todo lo que estás aprendiendo a través en relación a la Torah. ¿Por qué? Porque es justo eso lo que te va a dar a ti un atributo de Dios para que tú puedas vencer la adversidad. Por eso eres Israel. Entonces eso es muy importante entenderlo. Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
¿Qué es lo que sucedió aquí? De lo que está hablando Yeshua en Lucas es que está advirtiéndole a su pueblo, a sus discípulos, le está diciendo, hay de ustedes, si todo el mundo los considera que son lo mejor, que son súper excelentes, que son las mejores personas, o sea, que no haya una sola persona que diga que pues tienes algún problema, ¿no? Hay de ti, ¿por qué? Justo Yeshua lo menciona precisamente porque eso es lo que genera el engaño. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Por qué menciona a los falsos profetas? Porque cuando Yeshua hace la referencia a los falsos profetas, está haciendo una referencia a aquellos que supuestamente hablaban de parte de Dios, lo que hoy día sucede también, que hay muchos que hablan supuestamente dan un mensaje bíblico. El mensaje bíblico tiene que ver con la palabra de Dios, pero lo que hablan no es palabra de Dios, tiene que ver con otros aspectos. Muchas veces toman simplemente un versículo y dan un mensaje aislado de la escritura, y que solamente tiene que ver con su propia perspectiva, una perspectiva personal de aquel que está hablando. Eso no es palabra de Dios, eso es una perspectiva personal. Y pues entonces para eso simple y sencillamente acudes a una consejería, ¿no? No requieres de algo espiritual. No es en ese sentido como nosotros tendríamos que considerar que debe ser nuestra vida. Debes de hacerte la idea que va a haber gente que a la que no le caigas bien, que va a haber gente que tu mensaje no lo reciba bien, porque bajo el pretexto de que eres muy duro para hablar la escritura, simple y sencillamente no van a querer escuchar el verdadero mensaje de la escritura. El verdadero mensaje de la escritura no es tan suave como muchos pretenden darlo. Ese es el problema, de quererlo maquillar, de quererle poner miel, cuando las palabras de la propia escritura, de los profetas, de Moisés, del propio Jesucristo, cortan, cumplen el propósito, cumplen el objetivo que debe tener en la vida del hombre. Cuando esto no sucede así, y simplemente con tal de quererle caer bien a todo el mundo, de querer ser muy... Entonces es importante que sazones, sí es sazón, pero ese sazón no puede salirse del contexto real del mensaje. Por ejemplo, ¿de qué manera tú podrías sazonar estas palabras de Yeshua? Hay de ustedes, hay de vosotros, hay de ustedes. Es una advertencia, no es una amenaza, es una advertencia. Hay de ustedes, cuando todo el tiempo estén echándoles piropos, hablando bien de ustedes, que no haya gente que hable mal de ustedes, pues. Porque fue justo lo que hicieron sus padres con los falsos profetas. Entonces, muchas veces lo que echa a perder a la persona es decirle que todo lo hace bien. Eso no deberíamos de hacerlo. Por el contrario, tendríamos que ser muy objetivos. No faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero sí ser muy concreto, muy objetivos en relación al mensaje cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Porque no es nuestra palabra. No es nuestro mensaje. Somos portadores y exponemos el mensaje de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Así de que nosotros no debemos tener miedo a la persecución, porque muchas veces eso puede llegar a ser una especie de persecución, que todo el tiempo te estén criticando, que te estén juzgando, que puede ser considerado así, como una opresión, como una persecución, y no debes de tener temor de eso, porque es precisamente un medio que te va a permitir hacer lo que sucedió con Israel ahí en Egipto. ¿Y qué fue lo que sucedió con Israel? Se multiplicaron.
Lo que tiene que suceder en ti es que se multipliquen en ti los atributos que estás aprendiendo de la Torá, que son los atributos divinos, que te hagas, y de esa manera entonces te fortaleces. Es de esa manera como te fortaleces. Sí, multiplícate, pero en ese sentido, adquiriendo y asimilando los atributos que van a permitir hacerte fuerte en el Señor. Así es de que no está tan mal. Cuando, por ejemplo, vemos otro ejemplo en el libro de Hechos, cuando a Pedro y a Juan los detuvieron y los amenazaron para que ya no estuvieran hablando en el nombre de Yeshua, porque ellos hablaban y sanaban en el nombre de Yeshua. Y fíjense, y una vez que los soltaron, fíjense lo que sucedió. Acompáñenme a Hechos 4, del 23 al 31. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Fíjense el clamor que hicieron todos ellos, los que estaban con Juan y con Pedro. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Yeshua. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Es justo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos multiplicaron, se fortalecieron, multiplicaron los atributos al orar de esa manera, con plena fe de que el Señor podría en un momento dado confirmarles a ellos la manifestación de su poder. ¿Y qué fue lo que pidieron? Que les permitiera hablar con denuedo su palabra. Y efectivamente así sucedió. Ellos se multiplicaron, se multiplicaron en el don de Dios y de esa manera se estaban fortaleciendo. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó al Eterno y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son el resultado de nuestros sacrificios a Dios. Así es de que efectivamente, hoy en día pueden continuar sucediendo manifestaciones sobrenaturales, por supuesto que sí. Sin embargo, también debes tener la sensibilidad espiritual para saber cuándo están sucediendo. Porque en el peor de los casos, o en el lamentable de los casos, pues pueden suceder y tu falta de sensibilidad espiritual no te van a permitir darte cuenta de que lo que está sucediendo no es normal, sino que tiene que ver con una manifestación sobrenatural del Señor, y esto es en respuesta precisamente muchas veces a tus oraciones. Verso 13 dice, regresamos ahí a Éxodo 1, verso 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Dice: y amargaron su vida con dura servidumbre. Fíjense,
aquí podemos ver una relación. Cuando vemos la palabra amargura, y acabamos de pasar la fiesta de Pesaj, en donde uno de los mandamientos es precisamente, lo vemos para cumplir esta festividad, lo vemos en Éxodo 12, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El mandamiento de comer hierbas amargas tiene este propósito de recordar esta amargura, la amargura que sufrió Israel en Egipto. Una vez más, verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dureza. Por eso el mandamiento es que comas hierbas amargas. Aquí puedes darte cuenta que este momento que vivimos en Pesaj, si ustedes lo celebraban con nosotros, por ahí publicamos un pequeño video y recordarán que efectivamente fue un momento muy especial, muy especial, muy íntimo con el Señor, en donde al comer estas hierbas amargas tú tendrías que haber estado recordando todo esto que sucedió, la amargura de la esclavitud que sufrió Israel en Egipto. Y más adelante el Señor lo hace, lo especifica efectivamente, que ese es el propósito del mandamiento. Y también vimos el propósito de el comer panes sin levadura también. Pero bueno, continuamos. Dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. En los estudios previos del libro de Génesis entendimos la analogía profética de José respecto a Yeshua. Recordarán cómo es que a partir de que aparece en escena José, él comienza a llevar a cabo ciertos actos que constituyen una analogía profética respecto de la vida y de la obra de Yeshua, de la obra de redención. Así es de que si ustedes recorrieron con nosotros esos pasajes, esos estudios que fueron muy hermosos, aquí ya no está José, aquí ya murió José. Entonces, en consecuencia, la obra de salvación que tuvo para con su familia, José, cuando la familia de José se encontraba con hambre, representa a Israel antes de la venida de Yeshua. ¿Ok? Antes de la venida de Yeshua, ¿qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo estaba sin un pastor, estaba siendo oprimido, incluso lo dice el profeta Ezequiel, estaba siendo oprimido por los pastores asalariados, etcétera, etcétera. Entonces estaba con un hambre de esperanza, con un hambre de la palabra de Dios, de un mensaje de esperanza. Esta hambre estaba representada en aquel entonces por la familia de José, por el hambre física. Cuando la familia de Jacob se encuentra con José y éste les salva de la muerte, o sea, cuando llegan ahí a Gosén, en Egipto, esto representa de forma general la salvación de Jesucristo por el perdón de los pecados del mundo. Un tiempo en el que el pueblo de Dios recibió la esperanza de restauración que vendría. Pero, ¿cuál es el pero? Que no se daría en ese tiempo, sino mucho tiempo después. Con la muerte de José, también cambió la posición que guardaba su familia, que ya se había convertido en un pueblo numeroso, pues se levantó un faraón que no conoció las bondades de José en beneficio de Egipto. En ese sentido, el tiempo de la aflicción de Israel en Egipto representa el tiempo actual, de forma analógica, en el que el pueblo de Dios se encuentra en el mundo, que, como ustedes ya saben, el mundo representa a Egipto, simbólicamente hablando. Este es el tiempo en el cual, al igual que Israel en Egipto, el pueblo de Dios mantiene la esperanza de la promesa dada por Yeshua. ¿Cuál esperanza? Acompáñenme a Hechos, capítulo 1.
versos 6 y 7. Dice, justo antes de que el Señor ascendiera al Padre, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así es de que esta respuesta de Yeshua, ¿qué representa? No es en este tiempo. No es en este tiempo. Tiene que pasar un tiempo más. Tiene que pasar un tiempo en el cual ustedes van a sufrir mi ausencia por un tiempo, pero en ese tiempo va a tener, dice el Señor más adelante, que enviaría al Consolador. ¿Para qué? Para que convenza al mundo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser fortalecidos. Hoy tú y yo, que nos consideramos Israel y que estamos en México, en Estados Unidos, en Italia, en Argentina, en Ecuador, etcétera, en cualquier parte del mundo, y que tú ya eres parte de esta nación, por haber hecho un pacto de alianza, un pacto de vida con el Creador de los cielos y la tierra, estás en un tiempo de aflicción. No solamente porque estás en la dispersión y de repente te sientes solo, sientes que nadie tiene tu fe y que y en el peor de los casos, pues a veces hay cierta persecución o señalamiento o incomodidad porque crees en algo diferente, sino que toda esta situación se va a recrudecer, pero esto a ti te tiene que fortalecer. Y de acuerdo a lo que ya hemos visto, ¿de qué manera es que tú te estás fortaleciendo? ¿Cómo es que el Israel de Dios en las naciones del mundo se está fortaleciendo? A través de un alimento sólido. ¿Cuál es ese alimento sólido? La enseñanza de Yeshua. Por eso es tan importante que nosotros siempre acudamos a las analogías, que son muchas veces profecía que se cumple en el momento de la venida de Jesucristo. Cuando nosotros lo entendemos de esta manera, toda la Torah, los 5 libros, en todo pasaje tú vas a ver ahí mismo a Yeshua, la obra de redención de Yeshua. Pero también la obra de fortalecimiento que está haciendo el Padre en el Hijo, en el primogénito, en Israel. Es lo mismo que está sucediendo en todo el mundo. Por esa razón, el profeta Jeremías habló diciendo, ya no se dirá más viva el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino viva el Señor que hizo venir a los hijos del norte, de todas las tierras de los confines del mundo. ¿Por qué? Porque es justo que lo que está profetizando, lo que estamos en proceso de a dónde llegar, el segundo éxodo de todas las naciones del mundo. Así es de que siempre que lo veamos de esa manera, vas a tener como que un panorama macro de lo que sucedió en aquel entonces, históricamente hablando, en Egipto, pero vas a tener un panorama actual en el cual tú mismo estás involucrado y vas a poder entender los tiempos en los que vives. Finalmente, el temor del nuevo rey de Egipto sí se cumplió. ¿Por qué? ¿Por cuál era el temor de Egipto? De que tuviera guerra, que los venciera, etcétera. Solo que no se cumplió como él lo pensaba. No tenía nada que ver con la batalla de Kadesh y con los heteos, sino que tenía que ver con el poder de Dios. Y justo en el tiempo de la liberación de Israel, Dios entregó las riquezas de Egipto a los hijos de Israel. Éxodo 12, 33 al 36. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Aquí está el mandamiento, la razón del mandamiento de comer panes sin levadura durante 7 días. Verso 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron
los hijos de Israel, conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así es que imagínate cómo ya puedes empezar a pensar cómo es que se va a cumplir también esto en el segundo éxodo. Imagínate la forma en cómo el Señor nos va a llevar a la tierra de Israel, a Sión, como dice la profecía. Verso 14, regresamos allá a Éxodo 14, y amargaron su vida, una vez más, con dureza, servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexto, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Aquí es donde comienza ya la opresión en un sentido más agresivo, porque ya el rey estaba queriendo matar a los varones de Israel, a los bebés. Pero las parteras temieron a Dios, y aquí está lo importante. Fíjate, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Aquí la labor de las parteras es bien importante. Sin embargo, vemos una mentira. En los estudios de Juan, del Evangelio de Juan, que estamos teniendo en las tardes, todos los sábados, hemos comentado el tema de la mentira, y hemos coincidido de que la mentira procede de Satanás. Sin embargo, aquí vamos a ver una excepción y la razón de esa excepción a este principio. ¿Por qué? Porque primeramente dice el texto que las parteras temieron a Dios. Ellas pusieron por delante el temor a Dios antes de cumplir este mandamiento que les dio, o esta orden que les dio el faraón. Así es de que sí, la mentira sí procede de Satanás, pero las parteras fueron prosperadas por Dios después de haber mentido a Faraón en relación a la orden que les dio para matar a los niños hebreos que nacieron, por cuanto que pusieron por encima de la orden de Faraón y por encima de la mentira incluso la vida como el mayor bien tutelado por la Torá. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el mayor bien que tutela la Torá? El bien más grande que tutela la Torá. Después del amor a Dios y al prójimo, el bien que mayormente tutela la Torá, que cuida, que preserva la Torá, es la vida. De manera que estas mujeres pusieron este mandamiento, la preservación de la vida, como un bien con mayor tutela, con mayor fuerza para cumplir en relación a la orden que recibieron por parte del rey, que finalmente era una orden no solamente injusta, sino totalmente sin razón, bajo el contexto de estas parteras, que además de todo pues eran hebreas, de manera que el temor a Dios lo entendían perfectamente. Verso 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Aquí está la respuesta, ¿no? O sea, a final de cuentas,
la mentira que hayan dicho con tal de preservar la vida fue avalada por el Padre. Verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Y bueno, aquí ya hubo una persecución general, porque ya la orden fue para todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo de Egipto iba a estar al pendiente de los partos de las hebreas, para que en caso de que fueran niños, los echaran al río. ¿Con qué propósito? Pues de que se ahogaran o que fueran comidos por los cocodrilos. Y bueno, aquí va a comenzar el desenlace relacionado con otro personaje que también viene a ser una analogía de Yeshua. Como ven, toda la Torá está plagada del Mesías, de Jesucristo, de Yeshua. Y en este caso vamos a verlo a través de la obra, en algunos aspectos, a través de la obra de Moisés. ¿Ok? Así es de que prepárense, porque este viaje va a ser maravilloso, va a ser hermoso también. Vamos a terminar con una oración, amigos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de compartir, de hablar tu palabra, Señor, por ser tan bueno y permitirnos continuar viendo al autor de nuestra salvación en toda tu palabra. Esto es algo hermoso, pero también es algo sobrenatural. Y desde luego entendemos que no tiene que ver con atributos personales ni con inteligencia de hombre, sino que tiene que ver precisamente con la promesa que se está cumpliendo en todos los hijos de Israel que aman a Yeshua, a tu Hijo. ¿Por qué? Porque Él prometió que efectivamente mandaría al Consolador, aquel que además de hacernos ver con ojos espirituales la condición en la que nos encontramos, asimismo, y en consecuencia a nuestra respuesta, también tendríamos este gran regalo de entender y de que se nos revele al Hijo por causa tuya, por causa de tu bondad, Señor. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Yeshua. Amén.